Los riñones son una parte fundamental e imprescindible en nuestro cuerpo. Cumplen una serie de funciones que sin ellas no podríamos estar vivos, o en todo caso tendríamos tantos problemas a tal punto de estar conectados a una máquina para que filtre nuestra sangre. Algunas de las principales funciones que van a tener los riñones van a ser, en primer lugar, filtrar nuestra sangre. Se encargan de eliminar los productos de desechos, las sustancias tóxicas, también de eliminar el exceso de agua, de sales, de potasio, de sodio, y todo esto luego se va a empezar a transformar en la orina. También va a tener una función súper importante en la regulación de la presión arterial. El riñón se encarga fundamentalmente de mantener una presión arterial adecuada. Sumado a esto vamos a tener la producción, por ejemplo, de hormonas. Una de las principales hormonas que va a encargar de producirse el riñón va a ser la eritropoyetina. Esta es fundamental para producir sangre, para que podamos tener sangre. Si no la tenemos, entonces tendríamos anemia. También vamos a tener que se encarga de regular el equilibrio estado ácido-base, se encarga de mantener una salud ósea a través de la activación de la vitamina D, que es esencial para la absorción del calcio y a su vez de esta forma mantener la salud ósea. Por eso, teniendo en mente todas estas funciones tan importantes que tiene el riñón, te quiero contar cuáles son los principales síntomas de alarma que te dicen o que te pueden estar manifestando una posible falla renal. Y a su vez te voy a mostrar cómo puedes cuidar tus riñones. En primer lugar, una disminución en la producción de orina o de hecho la detención en la producción de orina puede ser un síntoma de alarma. Si experimentaste o estás experimentando una reducción o el cese en la producción de orina, entonces es posible que tu riñón esté fallando. Esto puede ser producto de una deshidratación, puede ser consecuencia de un daño renal, ya sea por una infección, por un cálculo renal, una hipertensión no controlada o también por enfermedades autoinmunes. Otro de los síntomas que pueden manifestarse cuando el riñón no está funcionando de una forma adecuada son los famosos edemas o la hinchazón en alguna parte de nuestro cuerpo, que puede ser a nivel del abdomen, pueden ser en alguna de las extremidades o en la cara. Esto se da por una acumulación patológica de líquido en el espacio intersticial, es decir, se da por una acumulación de líquido en el espacio que hay entre cada una de las células. Esto se da porque al riñón no estar filtrando de una forma adecuada, lo que va a pasar es que el líquido va a empezar a acumularse en la sangre, va a aumentar la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido, y va a empezar a pasar desde los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial, es decir, el espacio entre las células, y esto va a generar los edemas, va a generar la hinchazón, es decir, se va a producir lo que conocemos como retención de líquido. A su vez también puede pasar que el riñón tenga una falla o un problema a la hora de controlar el sodio. Entonces, si no puede regular de una forma correcta el sodio, lo que va a hacer es atraer consigo agua. Entonces, de esta forma va a producir edemas. ¿Por qué? Porque tiene mucho potencial osmótico. Por último, también puede ser consecuencia de una pérdida de proteínas a través de la orina. Esto va a generar que se pierda la presión oncótica, la presión que ejercen las proteínas y que atraen el agua hacia los vasos sanguíneos. Entonces, si no tenemos esta presión oncótica, el líquido va a pasar hacia los espacios intersticiales y de esta forma producir los edemas. Otro de los síntomas que puede presentarse son los dolores o algún tipo de malestar en la región de los riñones, en la espalda, justo por debajo de la última costilla, a ambos lados de la columna vertebral, puede llegar a presentarse algún tipo de dolor. Ahora, no todo dolor en esta zona indica una falla renal, y tampoco no todos los pacientes que tengan una insuficiencia renal aguda van a presentar dolor renal. También otro de los síntomas de alarma puede ser la fatiga extrema o debilidad. Este cansancio se va a presentar producto de que el riñón no puede filtrar la sangre, entonces los productos de desechos se empiezan a acumular. También, por otro lado, puede llegar a pasar que no esté funcionando la producción de eritropoyetina, que es una hormona que se encarga de producir sangre. Entonces, al no tener esta hormona, entonces probablemente tengamos anemia, y esto principalmente va a generar mucho cansancio, va a generar una fatiga excesiva. Sumado a esto, también puede llegar a pasar que perdamos nutrientes o que haya una alteración en el potasio. Este electrolito se encarga de la función muscular, entonces si no hay una función adecuada de este electrolito, de este potasio,
entonces nuestros músculos van a estar debilitados. Otro tipo de síntomas que pueden presentarse son náuseas, vómitos, pérdida de apetito. Todo esto son síntomas de una falla renal o también incluso cambios en lo que es el estado mental. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber desorientación, confusión, dificultad para concentrarse. Todos estos síntomas que te mencioné son síntomas de falla renal o insuficiencia renal. Ahora, si llegas a presentar alguno de estos síntomas, es importante que acudas a tu médico porque puede ser que tu riñón no esté funcionando de una forma adecuada. Te quiero contar ahora entonces cómo puedes cuidar tus riñones. En primer lugar, lo más importante, una de las cosas que más le gusta al riñón es la hidratación, es decir, consumir mucha agua, beber mucha agua. La cantidad va a variar de acuerdo a la edad, va a variar de acuerdo al sexo, a la actividad física, pero bueno, en general lo ideal es tomar alrededor de 2 litros por día. Entonces, si mantienes una hidratación adecuada, tu riñón va a mejorar y va a funcionar mucho mejor. Sumado a todo esto, vamos a tener que tener una dieta equilibrada, es decir, una dieta balanceada de frutas, verduras, aumentar el consumo de proteínas, disminuir el consumo de sal, de azúcares y grasas saturadas. También es importante controlar la presión arterial, ya sea si tenés o no hipertensión, es importante mantener una presión arterial controlada. Entonces, para esto lo principal es, otra vez, mantener una hidratación adecuada, mantener una dieta saludable, evitar el consumo de sal, evitar todo aquello que va a aumentar la presión. Si querés saber qué cosas aumentan la presión y cómo puedes bajarla, te dejo el video para que lo mires. A su vez, también tenés que llevar un control estricto de tus medicamentos, por eso es importante tener la supervisión de tu médico. Luego también necesitamos controlar los niveles de azúcar, ya sea si sos o no un paciente diabético. Los niveles de azúcar son súper importantes. Todo esto va a agravar y va a llevar a largo plazo una nefropatía, es decir, si los niveles de azúcares o si no se controla la diabetes, esto va a generar trastornos a nivel renal, va a generar daño renal. Necesitamos sí o sí a realizar actividad física. También otra cosa súper importante es disminuir el consumo o evitar el consumo de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que son los AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno. Todos estos medicamentos son nefrotóxicos, entonces siempre es importante tener la supervisión médica de cuánto tomar, cuántas dosis. ¿Por qué? Porque te generan mucho daño renal también. Por eso también es importante no automedicarte. Y por último, mantener un peso corporal adecuado, tratar de bajar de peso. Hay que tener en cuenta que el tratamiento específico de una insuficiencia renal va a depender de la causa. Por eso es importante que ante cualquier síntoma de estos que te mencioné, acudas a tu médico. Si sentís que esta información te sirvió para algo, me gustaría que le des me gusta y si querés de paso compartirlo, sería genial.